Buenas noches, bienvenidos una vez más a Porvenir, ideas para el país que queremos. Nos seguimos preguntando si todos queremos un solo país o si cada uno tiene su propia idea. Lo vamos a seguir develando a lo largo de los programas. Y hoy nos planteamos algo que me parece es lo más importante de cualquier país, o seguro uno de los temas más importantes, que es la educación. Efectivamente, la educación argentina, que parece una larga autopista en la que uno espera que las personas ingresen al nivel inicial y después de muchos años se lleven un título terciario bajo el brazo. Pero los muchos que no alcanzan a terminar la autopista no encuentran colectoras. Incluso los que terminan muchas veces llegan con conocimientos básicos parciales. ¿Qué es lo que necesitamos hacer para cambiar la educación argentina? ¿Necesitamos tener un solo modelo o podemos tener varios coexistiendo para diferentes sujetos? De eso vamos a hablar en este programa. Claro, y para debatir esos temas estamos con la doctora en educación, Silvina Birz. Estamos también con la especialista en educación de la ciencia, Melina Furman, y con el presidente de Educar 2050, Manuel Álvarez Tronché. A los tres, muchas gracias por venir, les agradecemos. Pero antes de empezar a debatir con ellos, vamos a ver cómo introducimos este tema de educación. Los paros, la religión, las tomas. La educación en Argentina genera polémicas todo el tiempo y posiciones encontradas sobre su estado actual. La educación en la Argentina que está mal. La educación argentina respecto de hace 20 años en algunos aspectos ha mejorado mucho, en otros aspectos está estancada. A comienzos de año, la evaluación Aprender, realizada por el Gobierno Nacional, no arrojó buenos resultados. Los resultados fueron muy malos. El informe Aprender da cuenta de la problemática de enseñanza que tiene la escuela. Cuando uno baja al territorio, cuando uno va a una escuela, cuando uno habla con los docentes en una provincia, entonces se encuentra que la realidad es mucho más compleja que lo que muestra el informe Aprender. En este contexto, el gobierno porteño lleva adelante una reforma en la educación media que prevé, entre otros cambios, introducir prácticas laborales. La reforma educativa que se quiere hacer en la Ciudad de Buenos Aires es decididamente mala. Yo creo que la reforma de la Ciudad de Buenos Aires empieza a mirar hacia el futuro para dar una respuesta escolar a ese futuro que se acerca. Las opiniones encontradas tienen origen en diferentes enfoques sobre la educación. Uno que podríamos llamar sarmientino, que entiende la educación como integradora social y formadora de ciudadanos, y otro alberdiano, que ve en la educación una herramienta de acceso al trabajo y movilidad social. En términos de ideales educativos, Sarmiento. La opción entre Sarmiento y Alberdi me parece que no es una opción para rescatar en este momento. En este momento, la opción del sistema educativo es mantener el sistema tradicional o caminar hacia el futuro. El tiempo no vuelve atrás. Lo que no se enseña hoy no es posible hacerlo mañana. Por eso, ¿es necesaria una reforma educativa en Argentina? Yo creo que es necesaria una reforma educativa en la Argentina. Me parece que hay que discutirla todo el año 2018 y que debe garantizarse la participación de todos los sectores. Seguimos teniendo la misma escuela que hace más de 100 años y el mundo en estos 100 años ha cambiado fundamentalmente. La reforma educativa, ¿tiene que ser gradual o copernicana? Bueno, dos especialistas que piensan distinto, pero que coinciden en que tiene que haber una reforma educativa en la Argentina. Si tomamos esta idea, la pregunta entonces es si se hace una reforma, si tiene que ser gradual o brutal. Cada uno de ustedes va a tener un minuto para responder, un minuto sin interrupciones. El que no cumple con el minuto y se pasa, está demostrado, tiene 48 años de mala suerte. Vamos a empezar con Melina. Melina, te escuchamos. Yo coincido y creo que todos coincidimos con esto de que hace falta una reforma educativa en Argentina. Yo creo que la pregunta no es si gradual o copernicana. Mi respuesta personal, por lo menos, es que la reforma tiene que ser sistémica. Y sistémica digo porque la gran deuda que tenemos en Argentina es con los aprendizajes, con lo que está pasando en el aula y con los aprendizajes de los chicos. Hoy muchas investigaciones muestran que los chicos, no solo las pruebas Aprender, sino desde donde lo miremos,
Los chicos están saliendo de la escuela, los jóvenes están saliendo de la escuela sin aprendizajes fundamentales como el acceso a saberes complejos, el pensamiento crítico, el compromiso con el conocimiento, el disfrute. Y para que eso suceda, para llegar ahí, hay que, como en una suerte de engranajes, tocar desde la formación docente, repensar la formación continua, inicial, las condiciones de trabajo de los docentes en las escuelas, la posibilidad de que las escuelas armen equipos de trabajo para pensarse. En ese sentido, yo creo que mirar el todo, ¿no? El sistema completo. Impecable lo suyo. Manuel. A ver, en primer lugar, yo creo que tenemos que definir qué significa reforma educativa. Yo creo que la primera reforma que tenemos que hacer es cumplir la ley, porque no la cumplimos. Los argentinos nos hemos puesto de acuerdo hace más de 10 años en la nueva Ley de Educación Nacional, y esa reforma que se hizo en aquel momento no llegó a implementarse, no llegó a cumplirse. Hay muchos de los artículos que garantizan equidad educativa o calidad educativa que lo garantizan con palabras concretas y categóricas que no se cumplen. Vamos fuera de la ley. Se tiene que implementar. Yo creo que la respuesta utilizaría las dos palabras. Es copernicana y su implementación es gradual. ¿Por qué? Por tres cosas importantes que tenemos que tener en cuenta. Primero, la situación de la calidad de la educación argentina, que es mala. Segundo, el cambio copernicano que ha significado para la educación, Internet, y el acceso a Internet y el acceso al conocimiento. Y tercero, por los cambios que se están dando en las competencias que necesitan los alumnos del siglo XXI, que no son las mismas del siglo XX. Esas competencias tienen que ver con la inteligencia artificial o con los cambios en biomedicina o este acceso a Internet que dentro de poco tiempo lo vamos a tener desde los lentes de contacto. Entonces, todo eso significa sí a la reforma, hagamos la copernicana, pero implementémosla en forma gradual. Gracias, Manuel. Silvina. Mira, a mí la palabra reforma en general no me gusta. Y creo que hay sectores del sistema educativo en donde nosotros lo que tenemos que hacer son mejoras. Por ejemplo, ir a 8 horas de clase por día desde la primaria y en la secundaria. Tenemos que, sí, como dijeron, también generar una reorganización en la escuela secundaria. Pero también tenemos que proveer de libros para que los chicos tengan, porque si donde fallamos es que los chicos no comprenden, no hay comprensión lectora, o no pueden hacer, o no pueden tener un pensamiento científico complejo, necesitamos que cada chico tenga sus libros, que tenga acceso a la bibliografía, porque nadie puede enseñar a leer textos complejos si no existen esos textos complejos en poder de la escuela y de los chicos. Entonces me parece que estos son algunos temas claves. En secundaria sí, creo que tiene que haber modificaciones estructurales vinculados a la cantidad de saberes que se enseña. Me quedo con Silvina, que estaba hablando de la escuela secundaria, y la pregunta entonces para el debate libre es: ¿qué pasa con la modificación, la reforma que está proponiendo la Ciudad de Buenos Aires y las similares que está proponiendo el Ministerio de Educación? ¿Es buena o es mala? No, a mí, así como está planteada, me parece definitivamente mala. Me parece mala en el fondo porque si bien la sociedad se modificó, hay saberes básicos que todos los habitantes, digamos, del planeta tenemos que saber, como comprender textos complejos, pensar científicamente, tener capacidad de ser consumidores inteligentes y productores de nuevas tecnologías, y eso solo se enseña en la escuela, lo que es la cultura escrita, ¿sí? Entonces me parece que es clave profundizar, digamos, algunos de estos saberes en la escuela. Esta reforma, en el último año, que yo creo que ahí es donde está el gran debate, lo que hace es insertar a los estudiantes en el mercado de trabajo. Proponen que, digamos, la mitad de tiempo vayan a la escuela y la mitad de tiempo aprendan emprendedurismo. Yo no estoy de acuerdo porque ya hoy los profesores de la universidad se quejan de que los chicos llegan con poca comprensión lectora o con poca alfabetización científica. Imagínate si le sacamos un año más al secundario. Y además, último, no puede ser que la reforma sea diferente para las escuelas públicas que para las privadas. Claramente no puede suceder. ¿Alguno de ustedes está de acuerdo con la reforma? Sí, a ver, no es que esté de acuerdo con la reforma, sino que me parece que le falta mucho a esta reforma de secundaria en Buenos Aires. No voy a decir que es mala, yo al revés, creo que pone puntos para la discusión buenos. Pero es cierto que me estoy encontrando con algo similar a lo que dice Silvina, que para juzgar una reforma tenemos que conocerla más y tenemos que trabajarla con algo que se dijo antes, que es ese
consenso sobre algo, un tema que nos tiene que unir, que es lo que decíamos al comienzo del programa, la educación del futuro de nuestra secundaria o de nuestra primaria. En el caso de la secundaria, es cierto que los datos son tremendos, tenemos que hacer la reforma. Es decir, si el 50% no la termina, si el 50% no comprende lo que lee, es evidente que tenemos que ir hacia la reforma. El tema es que le falta, discutámoslo, lleguemos a consenso. Esto es lo que nos tiene que unir, la reforma y sus consensos. ¿Está bien, Melina, que los alumnos hagan prácticas laborales en empresas? Mira, yo creo que eso ha sido como el punto más álgido y más discutido de esta reforma que se está proponiendo en Ciudad, y que hay un montón de otras cosas que no se están discutiendo, que creo que hay que pensarlas un poco más y que están en el marco de un gran movimiento que se está empezando a gestar a nivel nacional y en varias provincias, que yo en Río Negro, en distintas provincias se está empezando a ver iniciativas que yo creo que son interesantes, pero que resulten interesantes y valiosas depende 100% de cómo se piensen y cómo se implementen, que van en la línea de algunas líneas que yo considero positivas, como por ejemplo el trabajo por proyectos, el trabajo colaborativo, pero para que eso de veras suceda en la secundaria hay que, y vuelvo a lo que decía hace un ratito, el cómo de la implementación es lo que hace toda la diferencia, de qué manera esos docentes están acompañados por buenos materiales didácticos, por buenos libros, por buenas condiciones. Entonces, yo creo que estamos necesitando innovar, pero con profunda responsabilidad. ¿Hay, Eduardo, en el mundo distintos modelos, otros modelos para tomar de referencia? Hay muchos modelos, sí. Tenemos, por ejemplo, diferentes modelos de enseñanza. Melina mencionó, bueno, varios mencionaron. La enseñanza por proyectos, a diferencia de la que nosotros recibimos por materias, eso está muy en boga ahora en muchos países y es parte de la reforma que se está implementando acá en el secundario, es fundamentalmente eso. Hay modelos virtuales, en Nueva Zelanda se está moviendo hacia que parte de estos conocimientos se aprendan desde la casa a través de computadoras y de hecho en Córdoba, en las escuelas PROA, han utilizado algunos de estos elementos en el contraturno que sea virtual y de vuelta. Y eso compite con lo de tener 8 horas en la escuela que mencionaba Silvina. O sea, hay modelos muy distintos. Hay muchos modelos distintos, modelos de gestión distintos, público, privado, modelos de financiamiento. En muchos casos se les paga un voucher a las familias para que elijan la escuela. Lo que sí es interesante destacar es que en ningún país hay un modelo único. Y eso es importante porque algunos de estos modelos funcionan para ciertos niveles socioeconómicos o ciertas culturas y no para todas. Argentina es tan diversa que pensar que alguno de estos modelos lo puedes aplicar como plato único me parece que es un poco limitado. Creo que lo que hay que pensar es un poco la combinación de estos modelos, el mix y la adaptación al caso local, pero bueno, hay que preguntar a los expertos. Llego a esta pregunta entonces, ¿hay algo de estos modelos que podamos trasladar aquí a la Argentina? ¿Se puede trasladar todo junto? ¿Hay que trasladarlo de aparte? ¿Es lo mismo una escuela rural que una escuela urbana? A ver, hay una parte que se debería trasladar. Por ejemplo, en Finlandia, que es un modelo que se menciona permanentemente, es el Estado cuando define la obligatoriedad escolar, se obliga a ofrecer un edificio, un maestro, un lugar, un espacio y un tiempo que es más amplio que el de la Argentina, pero además libros. El Estado provee a cada estudiante los libros, las computadoras, los recursos didácticos necesarios. Además, obviamente, estos países, muchos países, tienen, por ejemplo, materias optativas en el secundario, tienen bloques con sistemas de créditos y optatividades para que los chicos puedan, digamos, ir definiendo sus vocaciones o puedan ir eligiendo a dónde quieren ir. Las materias son muchas veces más flexibles, donde hay mucho menos enciclopedismo y mucho más trabajo centrado en esta idea de aprender a pensar que es importante. Pero si no se dan las condiciones necesarias, le estamos pidiendo peras al olmo, para decirlo de un modo sencillo. Y acá lo que tenemos que trabajar es en garantizar, como dije, una modificación importante en la secundaria, garantizar más horas de clase, pero garantizar que los docentes, por ejemplo, con estas horas de clase, tengan tiempo para corregir, planificar, trabajar en equipo, capacitarse, etcétera, que sí se hace en otras partes. Yo creo que la experiencia que viene del exterior siempre tenemos que mirarla y adaptarla. Hay muy buena experiencia de Finlandia o Alemania en temas que hacen a la secundaria
secundaria e inclusive latinoamericanos, experiencias que podemos mirar. Ahora, también miremos que hay discusiones que vienen de la ley tiene una especificación con respecto al vínculo laboral en el artículo 33, que viene del año 2006, y el Consejo Federal de Educación también ya empezó a trabajar sobre una reforma del secundario para que no sea solamente que discutamos de la ciudad de Buenos Aires. Como se citó, está el ejemplo de Río Negro, algún ejemplo de Córdoba. Ahora, es evidente que todos estos cambios tienden hacia lo que también comentaba Silvina, que es, esto necesita de un todo, tiene que ser sistémico. Es decir, evidentemente, si estamos en el siglo XXI, todas las escuelas tienen que tener acceso a Internet. Y esa conectividad es fundamental, porque si bien hablamos de provisión de libros, también hablamos de sistemas que tienen, inclusive para aquellos que la están pasando peor, para esas escuelas que tienen mucha vulnerabilidad. Ahí se necesita una verdadera intervención y acción y reforma. Bueno, los recursos, la infraestructura, son todas cosas que nos alejan un poco de estos modelos de los que estamos hablando. Para entender un poco de qué se trata, vamos a ver la educación en números. Según el último informe estadístico del Ministerio de Educación de la Nación, en todo el país hay 14,5 millones de alumnos. El nivel inicial es obligatorio desde los 4 años. Hay 1.733.374 chicos, de los cuales el 6% va al ciclo maternal. En la primaria hay 4.550.365 alumnos. De las 22.170 escuelas, el 83% son públicas. En el secundario hay 3.946.834 alumnos. El 70% de las escuelas y de los alumnos son estatales. En todo el país hay 56 universidades nacionales, con 1,6 millones de alumnos, casi 20.000 becarios estudiantiles y cerca de 200.000 docentes. En 2006 entró en vigencia la Ley de Financiamiento Educativo, que establece una inversión del 6% del PBI en educación. Los subsidios a la educación privada representan el 12,3% del gasto educativo provincial. Y en Córdoba llega incluso al 22,1%. El 93,8% de las escuelas privadas tienen acceso a Internet, pero esa cifra se reduce apenas al 63% en las públicas. Por eso, si 7 de cada 10 alumnos van a escuelas públicas y siempre hay algo para mejorar, ¿está bien que el Estado subsidie la educación privada y religiosa? Está dada la pregunta, entonces, de esto hablaba Silvina hace un ratito. ¿Está bien que el Estado subsidie la educación privada y religiosa, Silvina? Mira, a mí no me parece mal con ciertas condiciones. Me parece bien, me parece que sí. Hay muchos lugares en donde, por ejemplo, no hay provisión de educación estatal, hay escuelas comunitarias. Lo que sí creo es que esta provisión tiene que estar mejor regulada. O sea, porque hoy en muchas provincias es a firma solo del ministro y para siempre, por la eternidad de las eternidades. Y a mí me parece que las escuelas privadas deberían renovar si se necesita el subsidio, porque no es por siempre que se puede necesitar. Ahora, yo no diría tajantemente no se necesita, pero sí acotaría, miraría, regularía digamos, lo que tiene que ver con subsidios a la educación privada, especialmente en aquellos lugares donde no hay escuela o en aquellas escuelas que atienden comunidades específicas por determinados temas vinculados a religión o algunas otras cuestiones. Melina, ¿estás de acuerdo? Sí, coincido y creo que cuando uno habla de educación privada y religiosa habla de un todo, pero ese todo esconde matices muy importantes, ¿no? Digo, escuelas, como decía Silvina recién, que atienden a comunidades muy vulnerables, que cobran una cuota muy pequeña o nada, que donde el Estado no está abriendo escuelas. Esas escuelas privadas son una cosa, escuelas de élite son otras. Creo que ahí el gran punto es cómo se asignan, cuánto, cómo se renuevan, con qué criterios. Ahí es donde está nuestra gran deuda. ¿Y qué pasa con la deserción? ¿Qué podemos encontrar como motivos de la deserción, Manuel? ¿La familia, el modo en que están dadas las clases? Déjame hacer una pequeña reflexión sobre la pregunta y voy a la deserción. Respecto a si hay que subsidiar o no, primero una aclaración. La educación es una gestión del Estado, una gestión pública. Después puede ser una gestión privada, hasta una gestión social, como habla la ley, una gestión cooperativa. Es bueno que exista, yo coincido absolutamente, es bueno que exista, pero con control. Inclusive la ley habla de función social, de justicia social, de cómo es el control contable.
esto hay que hacerlo, porque que no se preste a trampeo, ¿no? Con respecto a la pregunta de la deserción, primero que nada, tenemos una deserción muy grande en el secundario, que es un problema que a todos no nos deja dormir. Estamos aproximadamente en un 50% que no termina. Esa deserción, ¿por qué se produce? Si lo vamos a escuchar a los alumnos, que hay que escucharlos, la voz de los alumnos también es importante, no vayamos a las tomas, que me parecen mal, pero sí a su voz, a su participación. Creo que ellos están diciendo que esto los aburre, que no tiene contenidos, que no les sirve, y esta es una conversación que nos debemos a fondo, porque yo creo que tiene mucho que ver con eso y tiene que ver mucho con que no le encuentran el valor a esa secundaria, que realmente lo hemos insistido desde una educación que es obligatoria. ¿Y qué significa que es obligatoria si el 50% no lo cumple? Eduardo, ¿qué podemos ir sacando en limpio de lo que se está debatiendo acá? Bueno, muchas cosas. Yo rescataría el tema este de los modelos porque uno tiende a simplificarlo. Y cuando uno mira el plan maestro que presentó el Ministerio de Educación el año pasado, la ley de reforma educativa en Argentina, incluso los diferentes programas, no solo en la ciudad, sino en el resto de las provincias, que se implementan, toman cosas de uno y otro modelo, y ahí el punto es la ponderación y el mix. Y creo que es importante pensarlo desde este punto de vista, y creo que voy a dejar la pregunta para el panel. Tenemos que enseñar lo mismo a todo el mundo. Nuestro estudiante modelo, la meta es siempre la misma independientemente de la situación social, cultural, etcétera, o tenemos que tener varios carriles. Vuelvo al tema de las colectoras que presentaba al inicio. El otro tema que me parece interesante, y eso tengo que decirlo, lo aprendí un poco de las charlas con Melina, es que nosotros sabemos mucho, tenemos muchos pilotos, sabemos mucho de educación, y al final del día siempre nos falta la implementación, nos falta la última milla. En algún punto, cuando lo vemos en el trabajo, vemos la presentación TED, vemos el PowerPoint, nos parece que encontramos la forma de que los chicos estudien, se interesen y se queden. Y después nos falta esto de escalarlo, generar los recursos humanos, hacer que el pibe efectivamente se interese, o por ahí adaptarlo a cuestiones sociales que son mucho más amplias que las que aparecen en la presentación o en el PowerPoint. Me parece que esto de la última milla es que sabemos mucho pero no logramos llevarlo a cabo. Me parece que es parte del problema de la educación argentina, sobre lo cual querría volver en los próximos bloques. Me gustaría saber si los empleadores tienen en cuenta o no la educación para contratar a alguien, así que eso también lo podríamos ir hablando. Vamos a una pausa y en un ratito lo charlamos. Segundo bloque de Por Venir, y quiero recordarte que podés comunicarte con nosotros para opinar, sugerir, criticar, lo que vos quieras, y tenemos varias vías para eso. Una es el Facebook, TV Pública ARG, y también en Twitter y en Instagram, @tv_pública. Si no, www.tvpublica.com.ar. Y pasó más de un siglo desde que Florencio Sánchez escribió el famoso Mijo el Doctor, sí, lo digo así porque así lo dijo él, y en ese momento reflejaba esta idea de que la educación era el vehículo para una movilidad social ascendente. Todavía hay padres que se emocionan cuando un hijo se recibe, y por eso vamos a escuchar uno de los casos, vamos a escuchar la historia de Guido en primera persona. Mi nombre es Guido Fabián Chávez, tengo 30 años, soy de Moreno. Mi familia es oriunda de Garuapé, Misiones. Primero vino mi padre y después nos trajo a toda la familia para estos lados. Yo soy empleada doméstica y mi marido es albañil. Mi familia se compone con mi padre, mi madre y somos 5 hermanos en total. Yo vendría a ser el primero de la familia que voy a tener un título universitario. Ya te falta poco y todo. ¿Y qué materia? Tengo práctica laboral hoy. ¿Ah, sí? Es bastante interesante la materia. La verdad que yo me siento orgullosa por mi hijo que se va a ser abogado, porque yo estoy trabajando para que él haga ese esfuerzo, para que él pueda salir adelante. Un beso, hijo. No, está muy bien. Suerte, hijo. Bueno, suerte. Gracias. Siempre de chiquito él quería estudiar, ser abogado. Siempre me decía que quería ser abogado. Y estoy re contento porque salió a una universidad cerca para que él pueda cumplir su sueño. No teniendo la posibilidad de ir a una universidad privada, lo más seguro es que tenía que ir a una universidad pública o la UBA, que tenés acá como a 2 horas o 2 horas y media de viaje.
Así que fue una gran oportunidad donde esta universidad, cerca de mi casa, a 40 minutos o media hora, tenga la carrera de abogacía. A ver, por un lado planteamos el tema de competencias de la autoridad administrativa. Que ya falta poquito, un año nomás. Cuando él empezó recién a estudiar, yo dije, ay, 5 años, 6 años, ¿cuándo mi hijo va a ser abogado? Y ahora ya falta poquito para recibirse. La verdad que estoy re orgullosa de él. Yo creo que va a ser el mayor logro de mi familia, el día que tenga mi título, y ese día está muy cercano. Voy a colgar el cartelito de abogado, sí, porque estoy orgulloso de mi hijo. La verdad que sí. Bueno, por distintas razones, tener un título genera enormes satisfacciones, pero la pregunta es si tener un título es una posibilidad de ascenso social o no. Manuel. Bueno, muy emocionante el video, primero porque muy lindo y segundo porque soy abogado, me siento bastante identificado con ese sueño. A ver, de la historia misma de Educar 2050 yo aprendí de una persona de muy bajos recursos en el impenetrable chaqueño que me definió la educación de su hija como un salvavidas. Y nunca encontré mejor definición. Entonces, este ascenso social que se pregunta relacionado con la educación tiene una verdad. Veámoslo por segmentos. El título secundario. El título secundario es necesario, pero no es una condición sine qua non para tener éxito en la vida laboral. Por muchas de las razones que conversábamos antes, sobre calidad educativa. Pero es evidente que esta emoción que vemos en el video que le pone esa persona, que le pone su familia, está directamente relacionada con una enorme posibilidad de éxito. Porque están muy comprometidos con la educación. Y ahí vemos comprometidos a diferentes actores. Los padres, el alumno, seguramente también su comunidad en este éxito de ese chico. Y yo creo que ahí sí es un sinónimo de enormes posibilidades de éxito por su formación y por su compromiso. Vamos con el minuto de Silvina Birz. Silvina, te escuchamos. Mira, a ver, yo me siento muy identificada porque mi abuelo era obrero, mi padre vivía en un conventillo, era linotipista de Lidische Zeitung. Y claramente toda la aspiración, mi papá consiguió terminar la secundaria gracias a una maestra de primaria que le insistió para que estudie y que por un pedido especial pudo hacer la nocturna porque tenía que trabajar. Y bueno, a todos sus hijos nos dijo, ustedes terminan la universidad y me traen el título. Y así que me siento muy identificada porque claro que fue un ascenso social. Lo que yo sí veo, estudiando el tema numéricamente y sociológicamente, es que hay desigualdades. Si bien, y esto lo remarco como dijo Adriana Puigros, siempre hay que valorar las mejoras que hubo en estas últimas décadas, como por ejemplo estas universidades nuevas en donde pueden estudiar chicos que por ahí no tendrían sino esta oportunidad y un montón de otras cosas, todavía hay enormes desigualdades. Por ejemplo, entre el primer cuartil de ingreso y el cuarto cuartil de ingreso en las pruebas PISA 2012 hay 70 puntos de diferencia. Y en la Ciudad de Buenos Aires llega a 140 puntos de diferencia, siendo la región Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires más desigual de toda América Latina en estas pruebas. Entonces, me parece que si queremos una sociedad con justicia, que es lo que todos queremos acá, necesitamos que las escuelas que atienden a los sectores más vulnerables sean iguales y mejores que las escuelas que atienden a los sectores menos carenciados. Se pasó un poquito, Silvina. Perdón, sé que Melina, perdón, ¿no? Melina, te presto unos segundos. Yo coincido, ¿no?, con el valor personal de la construcción de un proyecto de vida que te habilita la educación y también por la negativa, ¿no? El fracaso escolar deja secuelas fuertes en aquellos que no pudieron terminar, en autoconfianza, en la posibilidad de pensarse, y creo que eso es la contracara. Pero quería agregar un dato más, que es el dato más sistémico, y lo que muestran las investigaciones sobre la movilidad social o midiendo, por ejemplo, el nivel de desempleo que tienen graduados, gente que terminó distintos niveles educativos, de distintos cuartiles socioeconómicos, es muy fuerte y muestra que hay mucha menos movilidad social de lo que creemos. Por ejemplo, un estudio del 2013 lo que mostraba es que alguien de los sectores más desfavorecidos que terminó la universidad tiene un índice de desempleo mayor que
alguien de sectores medios o altos que no terminó la secundaria, o sea, a ese nivel. Entonces ahí hay creo que una voz de alerta para pensar, ¿no? El capital social, cultural está teniendo un peso más fuerte, por lo menos en los grandes números, que el nivel educativo. Y Manuel, por ejemplo, en estas diferencias de las que estamos hablando, ¿la tecnología ayuda en el aula? ¿Las computadoras ayudan? Sí, bueno, hay mucha discusión sobre ese tema. Una primera reflexión es que de acuerdo a las últimas pruebas Aprender, nosotros hicimos una nota técnica desde Educar, donde es una Argentina diferentes educaciones. Es decir, si uno nace en Catamarca o nace en Ciudad de Buenos Aires o Córdoba, las diferencias son abismales. Si contribuye la tecnología, seguramente contribuye y mucho, porque este es el siglo de la tecnología. Ahora, también hay estudios internacionales que hablan de que las computadoras solas no sirven y están trabajando mucho, y la UNESCO lo acaba de sacar en un informe de seguimiento de esta semana sobre esta realidad. Trabajar mucho en el software que ayuda a esa computadora. Y por supuesto, en un trabajo con los docentes que tienen que tener esa capacitación, que tienen que tener esa cercanía hacia la tecnología, para que con eso construyan una nueva educación, que puede ser aprendizaje basado en proyectos u otras, pero que la tecnología es una herramienta que los chicos la sacan constantemente, ya sea por el celular, que es mucho más que un celular, ¿no? Silvina, vos tuviste que ver con las computadoras en las aulas y él hablaba de esos cuestionamientos. No, está muy bien lo que señala Manuel. Lo que es clave, las computadoras y el programa Conectar Igualdad, me parece que en secundaria tiene un impacto y tuvo un impacto muy importante, no solo en la escuela, sino fuera de la escuela, porque para muchas familias fue la primera oportunidad de acercamiento a la tecnología de toda la familia. Ahora no tengo tiempo, digamos, de explayarme, pero la verdad que el impacto fue muy importante, incluso no solo para para ayudar a otras materias. O sea, si ustedes dijeran, bueno, con un plan de computación a los 4 años voy a medir si mejoró el estudio de la matemática, no sé si te diría que mejoró. Ahora, seguro que te vas a estar alfabetizado tecnológicamente, y en el siglo XXI ese saber es importantísimo. Con el tiempo también, porque como decía Manuel, digamos, las computadoras vienen y deberían venir, creo que Conectar Igualdad debería seguir, no se están entregando, pero esperemos que en breve. Tienen programas de matemática, el GeoGebra, el Avogadro, tienen programas en donde los chicos empiezan a ver cómo los átomos se enlazan y se convierten en moléculas, y lo ven, ya no está más el pizarrón, el H2O, flechita que va y flechita que viene. Entonces me parece que esto es clave. Diferentes en primaria. En primaria los resultados no están mostrando que la incorporación de computadoras para la enseñanza de las materias básicas necesariamente mejore. Sí, lo que creo es que tienen que convivir computadoras con libros, que no es A o B, es A y B. Ahora, tiene que haber A y tiene que haber B. Melina, ¿hay que orientar a los estudiantes para que haya mayor salida laboral? ¿Hay que orientarlos en los últimos años? Sí, hay que orientarlos también a lo largo de toda la secundaria, ¿no? Una de las cosas, hace un ratito hablábamos del porqué de la deserción, y yo coincido con Manuel que tiene mucho que ver con esto de la relevancia que los chicos están sintiendo que la escuela no tiene, pero también los chicos, y hace poco leía una investigación que se hizo en Mendoza y en Córdoba de UNICEF, que decía que parte del asunto es que los chicos no están construyendo el oficio de alumno a lo largo de la escuela, y parte de ese oficio de alumno es empezar a planificar a largo plazo, empezar a organizarse para estudiar, y creo que eso está como muy relacionado con poder proyectarse a futuro y ver qué van a querer elegir, ¿no? Entonces hay que orientarlos, pero sobre todo hay que inspirarlos desde la secundaria. Tanta gente elige su carrera por ese profesor que los inspiró, o ese contagio de ese saber que por ahí la secundaria abre, ¿no? Estos campos del conocimiento que uno ni había vislumbrado de chico. Entonces es ahí donde hay que no solo orientarlos, sino también inspirarlos desde chicos, desde jóvenes. ¿Están de acuerdo en muchas cosas? ¿Qué podemos agregar, Eduardo? Bueno, lo primero que querría agregar es que un poco la historia de, ¿cómo se llama? Guido. Sí. Tiene que ver con esto que decíamos de las colectoras. Guido dice en un momento, si no hubiera habido esta universidad pública acá, habría ido a la UBA. Y lo que habría pasado es que habría ido a la UBA 3 años y habría abandonado. Entonces habría ido una de estas salidas sin colectoras de la gran autopista de la educación. Entonces ahí la pregunta es, bueno, ¿en qué medida estas colectoras, por ejemplo las universidades del conurbano, como se las denomina, pero son las nuevas universidades públicas en general, abren algunas colectoras que son
títulos que son más fáciles, más accesibles, porque el nivel de competencia posiblemente sea un poco menor y el nivel de remuneración va a ser menor, por lo menos eso muestran las estadísticas, pero que permiten que Guido, en vez de ser un secundario completo, sea un doctor en leyes, no sé cómo se llama, un abogado, y gane mucho más y sea más feliz y vea, llegue al final de alguna autopista, llegue a una salida. Entonces me parece que el tema de las colectoras es fundamental y ahí se abren otras preguntas sobre qué otras colectoras podemos abrir. Colectoras asociadas a profesionales técnicos, profesiones o carreras más cortas, e incluso dentro del secundario, y ahí volvemos al tema del modelo dual, si algunos de las vías o de los canales dentro del secundario deberían ser orientadas hacia, como se hace en el norte de Europa, por ejemplo, hacia cuestiones más laborales y menos la idea de seguir en la universidad. Lo segundo que me parece que es interesante y quiero volver sobre eso es que estadísticamente en el mundo y en la Argentina también, lamentablemente el primer factor explicativo del desempeño educativo y laboral es el nivel socioeconómico de inicio. Así que hay en general increíblemente demasiada poca movilidad social. En todas partes del mundo, lo he leído hace poco en un trabajo de Australia, por ejemplo. Entonces, creo que hay que insistir con eso, tratar de pensar dónde es que estamos fallando. Por ahí es el tema de las colectoras, por ahí es el tema de que tenemos un modelo único para todo el mundo, y ese modelo único termina beneficiando más a los que tienen más herramientas. Pero yo les devolvería esa pregunta. Me parece que es central romper ese anquilosamiento de la correlación entre dónde vengo y a dónde llego. ¿Alguno tiene algo para aportar sobre esto? A ver, yo quiero permitirme ahí disentir, o por ahí fue una mala expresión o mala interpretación con Eduardo. Yo soy una orgullosa profesora titular de la Universidad de San Martín, y las nuevas universidades creadas en el conurbano aportan saberes y profesionales de la misma calidad que otras universidades. Por ahí tienen también otras ofertas, pero no creo que la calidad de las universidades como la de San Martín, que además los invito a recorrer el campus de la universidad, que es algo impresionante, pero también muchas otras, Sarmiento, en fin, hay un montón de universidades. Me parece que vale la pena reconocer que además hay excelentísimos profesores, titulares, ayudantes, trabajando, mucho trabajo de investigación, mucho desarrollo en ciencia y tecnología, y que realmente lo que hace es permitir a sectores, por la cercanía, que no tenían la oportunidad por ahí de viajar tanto, acercarse a esto, pero que no, esto no amerita digamos, nadie podría afirmar que la calidad de sus profesionales es menor a la de una universidad en la Ciudad de Buenos Aires. No, en eso estoy segura que coincidimos y que no fue una interpretación así. Por ahí la oferta también es más variada, pero sí, es otro tema, ¿no? El tema más general es que gran parte del desempeño está asociado a la calidad del alumno, no tanto a la calidad del docente, lamentablemente, pero estadísticamente hay una correlación muy fuerte. Entonces, salgamos del conurbano. Si miramos la diferencia entre universidades y community colleges en Estados Unidos, efectivamente quienes se reciben en el community college hacen un gran avance en términos de su vida personal, pero su salario promedio está por debajo de las universidades de la Ivy League. Y eso no necesariamente es malo, al contrario, yo tendría a pensar que es bueno, pero les devolvería un poco la pregunta. Me parece que al abrir las colectoras lo que uno hace es permitir que alguien que no hubiera, en el caso argentino, terminado una carrera muy exigente, incluso en términos horarios en la UBA, termine y esté mucho mejor que si hubiera hecho 3 años y se hubiera vuelto a la casa. Entonces, pero sí es cierto que es la calidad del alumno al final del día, independientemente de la bondad, de la calidad del docente, determina en parte el resto del recorrido. Yo ahí vuelvo a disentir. En mi caso sería uno de esos casos, porque soy, digamos, mi papá terminó la secundaria y yo la universidad, sería uno de esos casos, y sin embargo tengo la Fellow de la Guggenheim como mejor de los intelectuales latinoamericanos, 25 libros publicados. Me parece que no depende de la calidad del alumno, y que la calidad del alumno no se determina por el nivel socioeconómico. Me parece que tendríamos que tener más investigaciones para hacer una afirmación que en un punto desprestigiaría a las universidades del conurbano. Sí son colectoras en el sentido que permiten un mayor acercamiento por la distancia, por la oferta, y que en ese sentido Argentina es distinta a Estados Unidos, porque en Argentina la universidad es gratuita. Claro. En Estados Unidos no. Y desde los precios que se pagan hasta un montón de cosas te hacen muy diferentes los community college de las Ivy League. Manuel tiene algo para aportar. A ver, primero es que la primer colectora que tienen hoy el mundo estudiantil es esta.
Es decir, es el celular y es la tecnología. Y la verdad que las MOOC, las famosas puestas a disposición de los grandes profesores gratuitamente, están en la tecnología, así como los chicos evalúan a su docente cuando entra desde Wikipedia o lo que sea, y van a saber más que lo que el docente sabe, y por eso el cambio enorme que va a tener que hacer el docente hacia el guía. Es una función estrella, pero es el rol del facilitador, el rol del guía en el aprendizaje. Ahora vamos a las condiciones socioeconómicas, a la condición del alumno. La verdad es que hay muchos estudios que determinan que la familia hace mucho a la educación más que aquella que le den en un aula. ¿Por qué? Por cosas que comentábamos antes, por ejemplo, el acceso a los libros. Si la familia tiene libros, si la familia tiene computación, si la familia tiene cultura, ese entorno de aprendizaje es el que contribuye decididamente a la formación del alumno. O sea que ahí tenemos que tener en cuenta esa condición, y que la educación no va a ser por sí sola maravillas. Va a tener que ir con un plan integral y sistémico, como decían antes, del Estado en trabajo, en cultura, en salud, muchas cosas que se van a tener que conjugar para ver a la educación como el gran salvavidas que antes hablábamos. Melina. Yo quería agregar algo más en esto, de en qué medida la educación y estos caminos alternativos que Eduardo llama colectoras pueden permitir en serio la movilidad social. Y creo que en la medida que esto se alinee con las necesidades reales del mercado de trabajo, del mundo del trabajo, esto empieza a ser más en serio, porque hay una carrera como muy obvia que es la de ciencias de la computación, informática y todas las carreras relacionadas, donde hay mucha más demanda de graduados que la gente que se recibe, ¿no? Y entonces en la medida que empiece a haber una coherencia más grande entre aquellos trabajos que tienen donde desempeñarse y graduados, incluso de graduados de carreras de distintos niveles técnicos, de distinta duración, eso empieza a ser una vía de movilidad social más real, ¿no? Más genuina. Eduardo, ¿alguna reflexión final? No, dos por ahí, pero muy breves. El valor de la universidad es el valor de lo que le agrega al alumno una vez que controlás por su origen socioeconómico. Creo que las universidades del conurbano agregan mucho valor ahí. Era eso. Pero sí es cierto que, entre otras cosas, porque le dan una salida a hijos de hogares que tendrían mucha dificultad en ir a la universidad pública y que no podrían pagar una universidad privada. Entonces, eso para empezar. Igual, me parece importante destacar que todavía no encontramos un esquema que potencie esa movilidad social, y que esto de las colectoras, que yo lo digo de manera muy simplificada, esto de tener un menú diversificado para las diferentes demandas o diferentes capacidades, me parece que es uno de los muchos caminos que tenemos que seguir, por eso lo planteé. También es cierto, y eso es algo interesante que puede volver a salir en el próximo bloque, es que la prima de educación, lo que se paga por el título en Latinoamérica y en Argentina en particular, en los últimos años, a diferencia de lo que pasa con el mundo, ha caído. Eso puede obedecer a muchas cosas, puede ser también que hemos incorporado gente de otros niveles socioeconómicos, pero lo cierto es que esto también atenta contra el incentivo de decirle al estudiante, seguí, terminá una carrera. Por algún motivo, porque estamos dándole las capacidades que no se demandan o porque la calidad de la educación es peor, lo cierto es que hoy se paga menos por estudiar que en otras partes del mundo, cuando en otras partes del mundo cada vez se paga más. Me parece que eso también hay que tenerlo en cuenta a la hora de pensar por qué hay deserción o hay cronicidad, gente que no termina nunca de conseguir el título. Y seguramente los tres debatientes tengan algo para decir sobre eso y también sobre algo fundamental que es el rol docente. De eso vamos a hablar en un ratito, el bloque que viene, por venir. Último bloque de este porvenir de hoy, en el que estamos hablando de educación, debatiendo sobre este tema. Y te recuerdo que puedes comunicarte con nosotros. Tenemos una página de Facebook, TV Pública ARG, y si no, en Twitter o en Instagram te comunicas en @tv_pública, y si no, nos encontrás en www.tvpublica.com.ar. Y en las escuelas, decíamos hace un rato, hay un factor decisivo, que son los docentes, y hay mucha polémica todos los años en torno al rol que tienen que cumplir. Gustavo Yáñez, que es especialista en educación, nos explica cuáles cree él que son las deudas del sistema. Respecto de tres deudas del sistema, yo diría, la primera es la deuda vertical. El desafío grande es ver cómo se combina ahora el poder de arriba y el poder de abajo, cómo los ministerios se acostumbran a no meterse en las escuelas,
a entender que lo que dan son parámetros y pautas para que todo el mundo funcione, y cómo las escuelas adquieren más poder de hacer lo que tienen que hacer. La segunda deuda del sistema educativo es la idea de articulación horizontal. Los directores tienen que poder entender que hay una articulación necesaria con el comisario, que hay una autorización necesaria con el director del hospital, que hay una articulación necesaria con la justicia de menores, que no es como antes, que la escuela decidía qué resolvía, qué no y chau. Que los alumnos que tenían eran alumnos de clase media y de clase alta que no tenían grandes problemas. Hoy el director necesita armar una ronda de trabajo que él va a tener que ser un jugador de esa ronda. O sea, de esa ronda horizontal que tiene a todos estos actores metidos. Tercera deuda del sistema es el paquete de valores de la escuela. Yo no puedo dejar a los chicos con la idea de que nada está definido y todo lo vamos a ir viendo. Yo tengo que ver el modelo de valores que vaya adentro, el esfuerzo tiene que entrar, la creatividad tiene que entrar, o sea, yo tengo que ver qué es lo que esa institución en términos de valores va a proponer. O hacemos algo para ordenar este sistema, para darle líneas, para darle proyecto a los jóvenes, o estamos complicados. Bueno, planteaba Gustavo su posición. Manuel, ¿cuál es el docente que queremos y cómo llegamos hasta ahí? Bueno, a ver, la pregunta es muy amplia. El docente que queremos es el docente que enseña pero logra que sus alumnos aprendan. El derecho de la Constitución, cuando hablamos de educación, en el artículo 14, es el derecho de enseñar y de aprender, muy bien pensado por los constitucionalistas, porque ¿qué significa aprender? Entonces, evidentemente el hecho de que nosotros tengamos problemas en calidad educativa no está ajeno a la función del docente, pero no es el único responsable. Eso está inclusive estudiado internacionalmente. Como decíamos en un bloque pasado, el informe de seguimiento, la rendición de cuentas que acaba de dar UNESCO focaliza al principio sobre este. No hagamos el mea culpa solo en los docentes. Es evidente que ellos tienen una llave principal en la formación y en la educación, pero todos jugamos un rol allí, especialmente el Estado, que es el responsable, los padres, los mismos alumnos, las organizaciones de la sociedad civil, los sindicatos, todos conformamos esa formación del alumno. Ahora, ¿qué docente queremos? Tiene que haber un docente hoy adaptado a esto que veíamos antes, porque se educa para la vida. Si la vida cambia, también cambia el docente. Y este cambio copernicano que hemos tenido, cuando hablábamos también en los bloques anteriores de la tecnología, hace que el docente se vaya a tener que adaptar a ese rol, porque tiene que trabajar. Antes se trabajó con el libro y tenemos que seguir trabajando con el libro. Pero hoy, con la computadora, el celular y todo lo que es el acceso a esa tecnología, necesita un docente distinto. Silvina, ¿no está adaptado el docente? A ver, yo creo sinceramente que el principal problema, digamos, no está en el docente. Y ahí yo tomo un teórico español que se llama Mariano Fernández Enguita, que discute un informe que fue el informe McKinsey, que ponía el centro, digamos, de la problemática educativa, diría, del mundo occidental, digamos, como primer foco, la calidad de los docentes. Y Fernández Enguita lo que dice en sus artículos es: la escuela es una organización, y si no funciona bien como organización, y la organización no tiene tiempo para el trabajo en equipo, para la planificación, no tiene las condiciones mínimas necesarias, ni el mejor docente puede hacer un milagro. Y creo que acá hay un tema que es central en trabajar. Por supuesto, sí creo, y esto es algo que hacemos permanentemente, los docentes, como todos los profesionales, tienen que actualizarse, y lo hacen, tienen que capacitarse, tienen que aprender todos estos avances de la tecnología, tienen que poder incorporarla, muchos lo hacen. Pero yo también creo que no hay los docentes, creo que hay algunos docentes que se comportan de un modo y otros de otro. Lo que sí también creo es que el docente tiene que tener una, digamos, media vinculada a la alta cultura, tienen que ser lectores, tienen que, digamos, disfrutar de la buena música, tienen que tener, digamos, por ahí más arriba que el promedio, ¿no? Esto lo mostraba Emilio Tenti en un libro, decía, bueno, el docente tiene que estar por arriba
de esta media cultural. Melina. Yo quería agregar, yo coincido mucho con lo que está diciendo Silvina de la escuela como organización, ¿no? Y yo creo que lo que necesitamos hoy es un docente inmerso en una escuela que como organización aprende y piensa lo que está haciendo. Y por eso creo que una de las los grandes escenarios donde hay que trabajar más fuertemente es en la formación continua. En la formación inicial también, ¿no? Hay que enseñarles a los docentes, hay que trabajar más fuertemente en la mirada al aula y en nuevas metodologías, o por ahí viejas, pero no tan implementadas, metodologías de enseñanza más activas, más centradas en los alumnos. Pero donde realmente se cuecen las habas es en la carrera profesional. Y en ese sentido, dos cosas creo que están faltando muy fuertemente. Y una es condiciones para que esa escuela pueda aprender, condiciones de tiempo y de incentivos y de espacio para trabajar en equipo y para pensar sobre qué es lo que está funcionando y qué no, en términos también de qué es lo que están aprendiendo y qué no los alumnos. Y también repensar la carrera docente, que es una de las grandes deudas de nuestro sistema, ¿no? Una carrera docente donde haya caminos alternativos también al de solo por antigüedad llegar a cargos directivos, ¿no? Llegar a cargos de asesores, de especialistas. Hay algo ahí que nos está faltando que es muy fuerte. Eduardo, ¿qué agregamos? Nos quedamos sin tiempo. Sí. Te doy los títulos nada más. Creo que hay que diversificar el menú. Cuando hablamos de colectoras o de diferentes sujetos, tener una oferta más customizada para esos sujetos, creo que eso se habló y me parece que es importante. Se habló de recursos, se habla mucho de dinero, pero recién estábamos hablando de docentes. Y el recurso humano, la formación docente creo que es esencial, en eso creo que hay consenso. Pero seguimos fracasando, o sea que sigue siendo un desafío, aparentemente no es tan fácil. Yo agregaría otra cosa más asociada al recurso que tiene que ver con ayudar un poco a mover esta falta de movilidad social, que es poner más recursos donde más se necesita y en particular poner más docentes donde más se necesita, mejores docentes y por ahí más docentes. Dos cosas que hoy el estatuto docente no permite. Entonces yo abriría un poco también esa discusión. Más recursos donde más se necesita. Les agradecemos mucho a nuestros debatientes entonces y nosotros nos reencontramos el sábado que viene, como siempre, a las 8 por venir.